solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Comenzamos aquí con otro de nuestros noticieros, 60 minutos de información de actualidad, a lo largo de los cuales vamos a estar hablando acerca de lo que vendrá en materia de agro y, por supuesto, también lo que tendrá que ver con el tiempo. Comenzamos con algunos temas importantes. 2022 se arrancó con un crecimiento en las ventas de maquinaria agrícola. Así lo indica un relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que agrega que 2021 fue el segundo mejor año en más de una década para el mercado nacional de la maquinaria agrícola. En ese marco y en cantidad de unidades, Córdoba tuvo el menor desempeño a nivel país. La cartera de energía podrá determinar el precio del etanol de maíz a través de un mecanismo excepcional. El gobierno facultó a la Secretaría de Energía de la Nación a establecer un mecanismo alternativo para la determinación del precio del bioetanol a base de maíz que sería de aplicación excepcional. La cosecha de maíz con destino a grano comercial está demorada por las lluvias. Donde comenzó a ralentizarse fue en el centro del área agrícola nacional. La proyección de producción para la campaña 21-22 se mantiene en 49 millones de toneladas. Pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves, 17 de mínima, 25 de máxima, parcialmente nublado. Para el viernes, parcialmente nublado, 16 de mínima, 22 de máxima. Y para el sábado, 10 grados la temperatura mínima, 25 la máxima, parcialmente nublado. Maquinaria agrícola, buen desempeño en el primer trimestre de este año en relación a lo que venía ocurriendo en años anteriores. El dato que le pertenece a la Asociación de Automotores, de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, agrega que 2021 fue el segundo mejor año en más de una década para el mercado nacional de la maquinaria agrícola. En ese marco y en cantidad de unidades, Córdoba tuvo el mejor desempeño a nivel país. Durante 2021, los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras alcanzaron en la provincia un total de 1.881 unidades, la mayor cifra a nivel país, lo que representó 25,5% del total del mercado argentino. Es decir, que de cada 100 máquinas autopropulsadas vendidas, 25 tenían como destino Córdoba. Este liderazgo ya se había producido en 2020, sobre una demanda nacional en estos tres segmentos de 7.364 unidades. Córdoba significó 215 cosechadoras, 1.429 tractores y 237 pulverizadoras. Salvo en tractores, donde quedó por detrás de la provincia de Buenos Aires, Córdoba encabezó los grupos de vehículos. En tanto, el arranque del año muestra un crecimiento en las ventas al comparar los datos del primer trimestre del año con los de igual periodo de 2021. Desde Acara señalaron que el acumulado trimestral marca ventas de cosechadoras del 36% más con respecto al año anterior. En el caso de pulverizadoras, el trimestre es levemente mejor al del año pasado, mostrando un crecimiento del 8%. Situación de la industria de la carne en este momento tan particular. Digo particular habida cuenta de los datos que conocemos de inflación, del consumo de carne vacuna en la Argentina. Miguel Schiaretti, titular de SICRA, habló en extenso sobre el tema con Mariela Oliva. En nuestro sector, lo más grave es que la sequía del último año, sobre todo, ha generado escasez de hacienda. Ese es el motivo por el cual, a pesar de que la demanda está absolutamente planchada, prácticamente es una demanda muy débil,
la demanda de consumo, a eso me refiero, los precios siguen aumentando, porque no hay hacienda y esto genera aumento de precios. Este es uno de los grandes problemas. Que los funcionarios hablen y que sigan amenazando y que sigan hoy, ahora, hasta extorsionan a algún exportador sin cámara a través de un decreto. El que no aporte a el incomprensible programa de precios cuidados para la carne que tiene Feletti, ese no podrá exportar. Eso es directamente discriminatorio y es directamente una extorsión. O me regalás carne para que el supermercadismo haga un negocio, o no tenés declaración jurada de exportación. Es muy grave, la verdad es muy grave. Me gustaría saber si también la situación de la escasez de Hacienda tuvo que ver el gran incendio que hubo en la provincia de Corrientes. Sí, por supuesto. Agravó las condiciones de sequía que se viene dando en todo el norte del país, no solo en el NEA, sino también en el NOA. Y nunca me quedó muy claro por qué hubo tantos focos de incendio en la provincia. Hay como se llama, un gobernador que no es oficialista, y hubo alguna detención de algún personaje relacionado con las madres de Plaza de Mayo. Es decir, nunca se habló demasiado de esto, pero los focos fueron demasiados, realmente demasiados, para explotar, y explotaban en cualquier lugar y sin aparente motivo. Es decir, parece que hubo más de un foco generado de manera intencional. Hace años atrás parecía que no había techo para el crecimiento de la industria cárnica, porque cada vez se exportaba más, porque había nueva apertura de mercados. Esto se revirtió con, por supuesto, este cese de exportaciones, y también algunos productores tuvieron que ir virando a otras profesiones o a otro tipo de producción. ¿Esto lo ven reflejado ustedes? No se refleja demasiado en cuanto a la producción ganadera. Lo que cambió es la forma de producción. Hemos retomado una vieja forma de producción que era el destete, y después del destete una recría a campo larga, que se fue perdiendo con la incorporación o la masificación del engorde a corral, es decir, el feedlot, y esto generó que el ternero de 180, 200 kilos iba a un corral, aumentaba 100 kilos, 120 kilos y salía a la venta. Los números eran razonables y permitían hacer un negocio rápido, y yo diría que casi un negocio financiero, sobre todo a partir del momento que en el gobierno de Macri bajó el peso de faena, y entonces la rotación era tan rápida que hasta ingresaron capitales foráneos, capitales que no tenían que ver con la producción ganadera, sino que estaban en el circuito financiero. Pero hoy esos capitales se retiraron, obviamente, porque el negocio del corral hoy no es tal negocio. El ternero vale mucho más que el animal gordo, entonces se paga mucho por el ternero como reserva de valor, pero con el precio del maíz actual, si uno quisiera hacer lo que se hacía hace 2 años atrás, perdería 10.000 pesos por cabeza, cosa que nadie está dispuesto a hacer. Y entonces se compra ese ternero, se paga locuras por ese ternero, se pagan precios muy altos respecto del valor del gordo, se pagan 330, 350 pesos, cuando un novillo vale 280, 300, y se hace una recría larga. Una recría larga es una recría de agarrar ese animalito de 200 kilos, 180 kilos, ponerlo a campo durante 10, 12 meses. Y recién ahí darle, en ese periodo el animal engorda 80, 100 kilos, y recién ahí se le da una terminación en un corral para que mantenga las características que se acostumbró el argentino a que tenga el animal que está en la carnicería, que sea grasa blanca, que tenga un buen marmoreado. Esto es lo que se está haciendo en este
este momento. Por eso es la caída de la oferta, por eso es tan fuerte la caída de la oferta. Porque si bien hay pocos terneros, además de ser pocos, que están un año en el campo. Este es el motivo por el cual la oferta es muy, muy escasa y entonces los precios suben. Como contracara de lo que pasa aquí en nuestro país, también la carne argentina se fue al exterior junto con el IPCBA, estuvo en un evento en Las Vegas muy importante mostrando lo que nosotros podemos hacer en materia de carnes y bueno, realmente hay también una gran demanda por parte del mundo. ¿Cómo continúan las exportaciones, la apertura a nuevos mercados? Desgraciadamente se han detenido la búsqueda de nuevos mercados. Argentina hoy es China dependiente. Si China tiene un problema, las exportaciones de Argentina se complican. 7 de cada 10 kilos que exportamos van a China. Esto es una dependencia muy fuerte. Deberíamos, todos los que estamos en este negocio sabemos que el negocio de la carne, el negocio de exportación de la carne en los próximos 30 años se va a ubicar en el sudeste asiático. Los países del sudeste asiático vienen incorporando clases agrícolas a el sector industrial y entonces empiezan a tener mejores salarios y empiezan a consumir proteína animal. Es cierto que los chinos tienen un consumo animal, un consumo de carne muy fuerte en cerdo, llegan a consumir casi 50 kilos por habitante y por año de carne de cerdo. Pero como tuvieron problema con la peste porcina africana en China, muy grave, y tuvieron que faenar a aplicar el rifle sanitario a 200 millones de cerdos. Escuchemos los números. Bueno, entonces empezaron a comer carne vacuna y cuando empiezan a comer carne vacuna, la carne vacuna le gusta a todo el mundo. Y si bien no es la mejor carne de Argentina la que va a China, es carne vacuna argentina y tiene mucho sabor y mucho requerimiento. Y una vez que esas clases que se incorporaron a las clases medias o a las clases asalariadas en China empiezan a consumir proteína animal, no quieren dejar de consumir proteína animal. Y esto está ocurriendo en otros países de la región, por eso decimos que en los próximos 30 años el consumo de carne va a estar en ese sector. Es necesario que la Argentina haga un enorme esfuerzo no solo de promoción de nuestra carne, sino de trabajo oficial para poder abrir mercados en el sudeste asiático y no dejarnos tan dependientes del mercado chino. Bueno, realmente hablamos de muchas cuestiones por hacer y todo lo que le falta a nuestro país, que más o menos, Miguel, ya esto viene en una línea de hace un tiempo. Según su perspectiva, ¿qué podemos esperar para este año? Y en cuestión de SICRA, ¿cuáles son los temas que los atañen y sobre los cuales están trabajando? ¿Qué podemos esperar? Más de lo mismo. Desgraciadamente no tenemos una buena perspectiva de lo que viene para adelante. Tenemos funcionarios que realmente no entienden el tema. El secretario de Comercio no tiene idea de lo que es comercializar alimentos y menos carne vacuna, no tiene idea de los procesos de producción que tienen, ni de los tiempos de producción. Realmente, por más que uno intente explicarle, él en realidad no quiere escuchar. Oye, pero no escucha. Y entonces es muy difícil. No esperamos, no tenemos ninguna buena perspectiva para un futuro cercano. Se siguen amenazando a los productores con que van a subir las retenciones, y esto es absolutamente negativo. El productor, cuando lo amenazan, ¿qué hace? Deja de producir o produce menos. En este momento se está produciendo la decisión de los productores de cría de qué hace con la ternera. ¿La vende para hacer carne o se la queda como madre? Pero esa decisión que toma un señor en una manga eligiendo su ternera para convertirla en madre, ve resultados 27 meses después. Si él decide quedársela,
tiene que esperar que esa vaquillona de 6, 7 meses tenga entre 15 y 18 meses, y después de esto tiene que esperar 9 meses para que nazca un ternero, y después en función de esto vuelve el ciclo, es decir, para que aumente la producción ganadera es necesario por lo menos un ciclo de no perturbar, ni siquiera digo apoyar, no perturbar la producción ganadera y no amenazar al productor ganadero, porque hacen falta 5 años para que se empiece a notar la recuperación del stock. Y nos vamos ahora en nuestra recorrida informativa cotidiana a Salta. Para este jueves se prevé en Salta una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado. Y allí estuvimos hablando con un experto del INTA sobre el control sanitario en berenjenas. Una vez que llegan las bandejas de la plantinera, lo más recomendable es plantar o trasplantar, mejor dicho, lo más rápido posible. En este caso estamos viendo una berenjena que tiene aproximadamente entre 15 y 20 días de que llegó la bandeja de la plantinera. Durante ese tiempo se le hacen una serie de cuidados y a veces por condiciones ambientales sucede de que se pierden algunas plantas en la finca por algún problema sanitario. En este caso lo que estamos viendo es un combo de enfermedades que le llamamos damping off, que se puede detectar en algunos manchones acá que se producen en algunas bandejas, donde se ven plantas que tienen un estado avanzado ya que se las ve como podridas. Si uno las arranca, puede ver que están completamente marchitas. Esta es una suma de hongos y de bacterias que producen este tipo de síntomas, que acá podemos encontrar Rhizoctonia, Fusarium, Esclerotinia, Phytophthora. Es una serie de enfermedades que se dan principalmente por condiciones de humedad, que puede ser porque el riego no fue bien manejado o porque las condiciones ambientales también dan las condiciones propicias para la aparición de estas enfermedades, que puede ser por alguna lluvia que hayan recibido y por estar todas las plantas amontonadas y no haber una buena circulación de aire, las enfermedades que se empiezan a desarrollar se expanden rápidamente y produciendo una pérdida en el stand de plantas. Estas pérdidas en condiciones normales pueden estar entre un 5% o un 10% del total que uno tiene, que es el caso este que estamos viendo acá. Si bien se ven algunas plantas perdidas, pero debe haber aproximadamente unas 10, 15 plantas de un total de, quizás acá podemos estar hablando de 1000 plantines que tenemos. Entonces no es, digamos, una cantidad muy grande. Está dentro de lo normal que puede pasar. ¿Qué es lo que se recomienda, digamos, en estos casos? Es hacer tratamientos preventivos de acuerdo a las condiciones ambientales o de manejo que se tengan en la plantinera. En la plantinera que tiene el productor cuando recibe las bandejas. Siempre lo más recomendable es se recibe la planta y se trasplanta lo antes posible. Cierta dependencia a nivel internacional de los fertilizantes rusos hicieron que los productos o estos productos se encarecieran fuertemente, entre otras consecuencias que ha traído la invasión rusa a Ucrania. El informe. Sí, al final de 2021 la región se había recuperado casi totalmente lo que perdieron durante la pandemia y estábamos en este momento prognosticando más o menos 2,7% de crecimiento. Ahora lo hemos bajado esta previsión a 2,3%, es decir,
0,4%. Las canales a través de esto puede afectarnos. Primero, obviamente, la demanda en los países avanzados. Segundo, importamos muchos abonos, es decir, fertilizantes de Rusia. Tercero, algunos países con mercados importantes o significativos, por lo menos en Rusia. Y finalmente, estamos importando inflación en términos de combustibles y alimentos. Entonces, las autoridades van a tener que apretar un poquito más la política monetaria para combatir la inflación. Es verdad que la región tiene una ventaja comparativa enorme en temas verdes. Por ejemplo, hidrógeno verde, fuentes eólicas y varios otros. Entonces, es necesario invertir para sacar los beneficios que podemos tener. Sin embargo, esas son inversiones de décadas. ¿Okay? Entonces, la incertidumbre de un año o 2 años no es lo importante. Lo importante es lo de largo plazo. Y yo creo que probablemente esta crisis está haciendo hincapié al hecho de temas de seguridad energética, ¿no? Entonces hay más presión, hay más impulso ahora a desarrollar esas fuentes renovables. Se desarrolló un encuentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el cual se firmó una declaración conjunta que tiene que ver con la nutrición de los suelos y la gran diferencia que hay a la hora de producir cultivos con suelos que tienen los nutrientes necesarios y los que no. Respecto a este tema, estuvimos hablando con el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda. ¿Cuáles son las políticas públicas que serían necesarias para precisamente incentivar, más allá de la teoría, el uso de nutrientes para el suelo en un país eminentemente agropecuario como la Argentina? En un país agropecuario como la Argentina y que necesita de incrementos en su producción, ¿no? Para generar y traccionar el resto de la cadena de valor, generar oportunidades en todo el territorio y contribuir también a la seguridad alimentaria mundial en un contexto tan importante y desafiante en ese sentido. Las políticas, bueno, hay distintos tipos de políticas que pueden incentivar el uso de fertilizantes, el cierre de la brecha de nutrientes, favorecer la reposición de nutrientes en el suelo. Esas políticas pueden incidir en distintos factores que están detrás de la decisión del productor de adoptar fertilizantes, ¿no? Fertilizantes, digo, y otros insumos y prácticas de manejo que forman parte del paquete tecnológico adoptado por el productor. Lo primero que hay que decir es que detectamos que hay brechas muy importantes en todo el territorio, en las distintas regiones productivas, entre aquellos que aplican altos paquetes tecnológicos de tecnología alta, de aquellos que aplican medio y los que aplican paquetes de baja tecnología. ¿Cómo cerramos esas brechas? Bueno, un aspecto muy importante es la relación insumo-producto, el margen al productor, en un contexto como el que estamos atravesando, ¿no? Desafiante también, ya sea por factores domésticos, los derechos de exportación que afectan el precio recibido por el productor, las políticas que limitan la importación de estos insumos, gran parte de los fertilizantes en Argentina son importados, y también factores que vienen del mercado internacional, ¿no? Estamos en el medio de una guerra que involucra a algunos de los principales productores y exportadores de fertilizantes, ha generado una disrupción en el mercado mundial con precios, con un incremento muy significativo de los precios. Así que hay políticas en ese sentido, hay políticas que pueden ir desde los subsidios al crédito para la compra de fertilizantes, hay países que aplican subsidios directos a los precios de los insumos, políticas de extensión y asesoramiento al productor y también políticas de beneficios impositivos, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros hemos analizado en particular en la jornada de hoy, hemos presentado los impactos de una propuesta que ha generado el Consejo Agroindustrial y que ha sido incluido dentro de la Ley de Fomento Agroindustrial que fue presentada por el Ejecutivo este año en las sesiones extraordinarias. Lamentablemente no se ha tratado, pero los impactos son bien positivos de una política de esas características, que en particular esta tiene que ver con la posibilidad de que el productor pueda desgravar adicionalmente, un 50% adicional, lo que consuma de fertilizantes durante la campaña.
¿Cuál es el estado de situación hoy, si tuviéramos que hablar de nutrición de suelos o de buenas prácticas o prácticas vinculadas con el tema? ¿Y dónde podríamos estar si el productor tuviera un incentivo, como bien lo decías vos, a partir de este proyecto, que no se pierden las expectativas de que pueda ser tratado en el año parlamentario, al menos ya que no entró en extraordinarias? Bueno, lo hemos descrito a lo largo de la jornada. La situación argentina ha venido mejorando en términos de reposición de nutrientes, en términos de aumento de las dosis de fertilización, pero todavía falta camino por recorrer. Tenemos déficit en la aplicación de nutrientes en el suelo, esto es, extraemos más de lo que aportamos en términos de fertilización y ahí es donde está el desafío para un incremento sustentable de la producción, ¿sí? Para un incremento sobre la base de los rendimientos, cuidando nuestros suelos, que es el principal capital a mediano y largo plazo de la producción. Bueno, se ha hecho un diagnóstico muy importante y digo, estas políticas que podrían favorecer, como por ejemplo las impositivas, el uso de fertilizantes, podrían generar como consecuencia incremento entre, dependiendo del escenario, entre 8 y 18 millones de toneladas adicionales de granos, y eso traccionaría al resto de los eslabones de la cadena de valor y, según nuestras estimaciones, propuestas como la que mencionábamos, que es parte de la Ley de Fomento Agroindustrial, podrían generar un aumento del valor agregado de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares, dependiendo el incentivo, ¿no? Si permitimos un 50% de grabación adicional o si vamos a esquemas en donde podamos permitir hasta un 100%, o sea, contar doble lo que se consume en fertilizantes para la desgravación en impuesto a las ganancias. Y es importante también mencionar una variable clave al momento de analizar una política pública, que es el resultado del impacto fiscal de la política. Y lo que vemos es que políticas en este sentido no tendrían impacto fiscal, o muy mínimo, e incluso en los escenarios en donde tenemos más incremento de la producción, podríamos tener aumento de la recaudación fiscal, porque aumenta la base imponible también del impuesto al traccionar más producción, más inversión y eso, más exportaciones, más transformación de granos. Y en el mismo ámbito, hablando de la nutrición de suelos, pudimos conversar con el diputado nacional Pablo Torello. Él además es productor agropecuario. Le consultamos acerca de lo que denuncian muchos productores, que es una fuerte presión impositiva, y acerca de los últimos anuncios del presidente de la Nación con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, poco antes de viajar a Nueva York, donde participa de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con este gravamen a la renta inesperada. Esto decía, que le parece una locura. Dos cosas. Una, que es muy interesante esto, pues estaban hablando de brechas de cultivo, de rendimientos en cultivos, y que es un tema central en la Argentina, que nunca se le da la importancia que tiene, que es el tema de los fertilizantes, nutrientes. Somos muy deficitarios y acá nos están mostrando la cantidad de nutrientes que exportamos y el déficit que tenemos en cuanto a eso. Y en cuanto a lo local, bueno, ya nosotros conocemos de que acá lo único que saben hacer este gobierno es poner impuestos, pero lo que no se están dando cuenta es que es como una especie de círculo vicioso donde están entrando, porque le van a ir a cobrar impuestos a una empresa probablemente que produce fertilizantes en Argentina, que va a tener más que esa ganancia, que le van a cortar el gas este año, probablemente porque no hay, y vamos a tener un problema muy grave, porque tampoco hay importación, tampoco está habiendo importación fluida de fertilizantes. Y por lo tanto vamos a tener más bajos rendimientos y menos ingreso de dólares en un momento donde deberíamos estar produciendo a full y teniendo todas las necesidades de los productores cubiertas para poder producir mucho en una instancia o en un momento de precios récord a nivel internacional. Así que a mí me parece un absoluto disparate todo esto que está pasando. ¿Está de acuerdo con la iniciativa que surgió en el Congreso de la Nación por parte de la oposición acerca de incrementar el corte de biocombustibles frente a esta coyuntura? No, yo no estoy de acuerdo, porque en realidad con el precio del aceite hoy, que debería venir a suplantar el gasoil, conviene importar el gasoil porque conviene exportar el biodiesel y comprar gasoil. ¿Cuál es su evaluación acerca de la situación actual de la agricultura y la ganadería en la Argentina y a dónde podríamos llegar con las actuales restricciones locales, hablemos retenciones, impuestos, pero también de lo que está ocurriendo en Ucrania? No vamos a llegar a ningún lado porque en realidad es algo que todavía el oficialismo no quiere entender, o sea, hace el que no entiende. El productor agropecuario no ha capturado la renta inesperada
que habla el presidente y habla el ministro Guzmán. Así que no lo ha capturado porque ya lo vemos, o sea, una soja vale FOB acá $660 y el productor captura 240 y de ahí tiene que sacar todos los gastos. Así que no tiene ningún sentido, no vamos a ir a ningún lado, no va a haber. Yo creo que el año pasado tuvimos un récord de siembra. No va a haber por dos cosas. Primero, porque es una inversión enorme la que hay que hacer. Y segundo, yo no estoy muy seguro de que estén los insumos para poder sembrar esa gran superficie de trigo, que para mí, desde mi punto de vista, si hubieran garantizado la provisión de insumos, hubieran liberado la exportación, y hubieran dicho, nosotros no vamos a meter la mano, yo no tengo ninguna duda que acá había 9 millones de hectáreas de trigo, no 6 o 6 y piquito que va a haber. Los primeros relevamientos ya hablan de que el productor va a esperar hasta que aclare, como se dice habitualmente, no va a ir por el trigo y va a guardar para la soja. ¿Usted cree que efectivamente va a ser así? Bueno, que va con lo que decía recién. O sea, yo creo que no va a haber insumos, por lo tanto el productor le van a facilitar un poco la toma de decisión. El productor no quiere dejar de sembrar trigo y no quiere volver a la sojización. Pero este gobierno, con la idea de que ya lo conocemos, de 2003 a 2015 lo tuvimos, así que, y venimos con las mismas ideas porque son los mismos actores, entonces no van a dejar que el sector agropecuario pueda expresar todo su potencial porque ellos son, lo ven al sector agropecuario como un proveedor de recursos fiscales y nada más que eso. En vez de verlo como una salida, lo ven como algo para usar y estamos perdiendo una oportunidad enorme, sobre todo en una situación donde el país necesita desesperadamente dólares. ¿Cómo debe mirarse el tema vinculado con la nutrición de los suelos y su relación con la brecha de producción de los principales cultivos en la Argentina? Hay que mirar la coyuntura específicamente a partir de lo que está pasando en Ucrania. ¿Se puede abordar esta temática, como se dijo alguna vez, con los faros largos? Consultamos al respecto a Fernando García, un experto en la materia. Sí, en realidad la declaración de Buenos Aires acerca de la brecha de nutrientes lo que nos muestra es que tenemos que reconocer el hecho de que estamos aplicando mucho menos nutrientes de los que nos estamos llevando con los cultivos. Ese es un tema de balance de nutrientes que se viene hablando, venimos discutiendo, venimos charlando ya de hace mucho tiempo, sobre el cual muchas instituciones han puesto énfasis, desde las oficiales hasta las privadas, pero obviamente que nos ha llevado a esta situación en la cual no solamente es que estamos degradando nuestros suelos desde el punto de vista de la provisión o el abastecimiento de nutrientes, sino también que estamos afectando el rendimiento de los cultivos, el rendimiento que podríamos alcanzar. No estamos hablando de rendimientos potenciales, sino realmente los rendimientos que podemos alcanzar en nuestra agricultura, que mayormente es bajo secano, pero que claramente tiene una limitación en cuanto a nutrientes. Hay mucha y muy buena información, siempre decimos, generada por INTA, por universidades, por las asociaciones de productores, de CREA, de APRESID, distintos grupos, ¿no? Que muestran, por ejemplo, respuestas que van desde el 30 hasta en algunos casos el 60% a partir de una nutrición balanceada. Obviamente basada en la evidencia que me da la información técnico-científica, partiendo de buenos diagnósticos de lo que es la fertilidad de los suelos, entendiendo cuál es el rendimiento objetivo que puedo alcanzar en cada lote, un ambiente dentro de un lote, y a partir de ahí generar una toma de decisión del manejo de la nutrición. Sabemos que hay que tener una mirada a largo plazo. Alguna vez alguien dijo faros largos, pero independientemente de ello, la coyuntura actual nos muestra la importancia del volumen a la hora de producir alimentos. ¿Puede servir esta triste coyuntura para tomar conciencia hacia adelante? Sí, yo soy muy partidario de eso de los faros largos que vos decías, ¿no? Digamos, entonces me parece que en realidad un poco lo que vos decías al final es eso, aprovechar la coyuntura, pero no dejarnos guiar nada más que por las coyunturas, sino seguir con esa mirada de faros largos. Los suelos argentinos originalmente, y fundamentalmente los chacos pampeanos, han sido bendecidos por una disponibilidad, una dotación de nutrientes elevadísima comparada a otros suelos de potencias agrícolas del mundo, como es Brasil, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es conservar esa capacidad de producción, que no se limita nada más que a la dotación de nutrientes, ¿no es cierto? Vemos muchas situaciones de degradación de suelos a partir de efectos de erosión hídrica, de erosión eólica, de certificación. Entender y reconocer que el suelo es la base de una agricultura sustentable que va a proveer alimentos, no solamente a nivel país, sino una capacidad de exportar o seguir exportando alimentos, es central.
Este es un aspecto, el de la dotación de nutrientes, el de reducir brecha de nutrientes, en la cual hoy nos estamos concentrando, pero esa mirada de faros largos incluye, como te decía, algo más que nada más que los nutrientes, ¿no? Y una más, ¿es necesario que existan políticas públicas que incentiven el uso de nutrientes? Sabemos que hay un proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso, que tiene larga data y se fue perfeccionando con el tiempo, pero que surgió del sector de los privados. Sí, justamente, yo creo que, es más, creo, Karina, que hay muchos proyectos de ley alrededor de todo esto, especialmente de los nutrientes. Creo que las políticas públicas podrían ayudar, y no solamente a través de un proyecto de promoción de fertilizantes, sino básicamente seguir apoyando todo lo que es la ciencia, la tecnología, la generación de conocimiento local, propio nuestro, y la difusión de esa ciencia y de esa tecnología, de esos resultados, ¿no? Creo que pasa no solamente por promocionar el uso de fertilizantes, sino también de saber cómo los debemos usar y lo bien que debemos hacerlo. Y en eso, bueno, nosotros siempre nos referimos al INTA, ¿no?, que es nuestra institución de referencia, y bueno, creo que fortalecer en esos aspectos en el INTA sería central. Hacemos una pausa en la información. Cuando regresemos te contamos cuándo y dónde va a ser la próxima jornada a campo presencial del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ya volvemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Se va a desarrollar la primera jornada de este año y tras la pandemia de manera presencial, jornada campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Va a ser en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Miguel Oliva conversó precisamente respecto del tema con el presidente del INTA de la localidad anfitriona. Es una jornada que se va a realizar a campo, que está directamente a campo, que está organizando el IPCBA aquí en la región de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y donde el INTA, mediante la Estación Experimental Agropecuaria San Luis, estamos acompañando en esta propuesta y, bueno, estamos como coorganizadores, ¿no?, en este caso, de lo que es la jornada. Es una jornada muy importante desde el punto de vista regional y también nacional, debido a que vamos a tener la oportunidad de visitar, en este caso, el establecimiento El Oratorio, que es un establecimiento que está ubicado aproximadamente a 10 kilómetros hacia el noroeste de lo que es la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y bueno, que es un establecimiento que representa lo que sería un sistema de manejo adaptado a lo que es la región semiárida, ¿no?, de nuestro país. En este caso son sistemas ganaderos, ¿no?, donde vamos a poder ver, basado en lo que es la parte de cría y recría, de lo que el productor realiza aquí en la región, y sistemas de cría y recría con base en lo que son bases pastoriles y verdeos, principalmente, ¿no? Y también vamos a tener la oportunidad en dicha jornada de conocer y ver distintas variables referidas a lo que es la producción de carne que este productor está utilizando para la selección y mejoramiento de reproductores, ¿no?, de toros para lo que es reproducción, pues que da como aporte a una cabaña. Así que creo que es, como decía recién, una muy buena oportunidad, porque en este caso, desde el INTA, nosotros vemos con mucha importancia el hecho de acompañar esta propuesta, porque lo que vemos como característica importante de este tipo de jornadas es que el productor abre la tranquera de su campo para que los productores y los asesores de la región puedan conocer el sistema que él está llevando adelante, ¿no?, con el sistema productivo, y bueno, y eso es muy importante, ¿no?, porque nos muestra la realidad de lo que está pasando dentro de los sistemas, con sus virtudes, con sus problemas que pueda llegar a tener, y bueno, el hecho de que el productor abra la puerta y lo ponga a disposición de una región para que lo podamos conocer, analizar, reflexionar y sacar conclusiones, creo que es un hecho muy, muy importante y destacable. Y luego que instituciones como el IPCBA, en este caso, permita y genere estos espacios, ¿no?, para que los productores y los asesores de una región puedan llegar a compartir y a conocer este tipo de sistemas, creo que también es muy, muy importante. Y de ahí que, bueno, la Estación Experimental Agropecuaria San Luis, cuando se propone la oportunidad de poder acompañarlo en esto, por supuesto que estamos presentes, y bueno, tenemos un equipo técnico relacionado con lo que es la producción animal, principalmente, y de forrajeras, que van a estar participando en dicha jornada. La verdad es muy interesante poder ver cómo hay un despliegue en materia de apuntar hacia un mejoramiento genético, también, por supuesto, las nuevas tecnologías al servicio del productor, y un montón de cuestiones que estuvo nombrando, y que se suma volver a la presencialidad, con lo que esto implica también. Por supuesto, eso es también, bueno, es un momento muy, muy importante, ¿no?, a nivel sociedad, ¿no?, y principalmente a nivel del sector agropecuario,
porque el hecho de poder recuperar lo que es la presencialidad dentro de lo que son este tipo de jornadas, bueno, y lo voy atando lo que les comentaba recién, ¿no? Del hecho de que el productor abra sus puertas, de que los demás productores y asesores puedan compartir este espacio, el cara a cara, ¿no? El compartir, y luego de haber estado 2 años limitados con respecto a esto, y de haber, si bien las capacitaciones o los contactos no se cortaron totalmente, sino que hubo que tomar otras vías, como era el contacto virtual. Yo creo que la presencialidad para estas cuestiones es primordial, y bueno, así que es una oportunidad también única para lo que es el reencuentro, ¿no? Así que creo que desde ese punto de vista también esta jornada tiene y aporta, ¿no?, su grano de arena a esto. Les recordamos a aquellos que no puedan estar de forma presencial, lo pueden hacer a través de la página del IPCBA y compartir esta jornada en formato virtual de modo gratuito. Bueno, por último, Hugo, agradecerle y por supuesto me gustaría cerrar con unas palabras para que pueda invitar a aquellos que quieran sumarse a participar de este gran evento allí en San Luis y un poquito de lo que podemos esperar por parte de usted y otros representantes técnicos del INTA. Bien, bueno, como usted lo dijo, sí, una oportunidad para invitarlos a todos a que puedan participar, los que se puedan acercar. Creo que es, reiterando un poquito mis palabras anteriores, ¿no?, una muy buena oportunidad de un reencuentro. Creo que va a ser una jornada muy, muy buena. Estamos ante la presencia de un sistema productivo ganadero, representativo de zonas semiáridas, con innovaciones. Yo creo que va a ser muy provechoso para los productores, ¿no?, y los asesores de la región. Y nosotros, en este caso de la experimental San Luis, también tenemos una muy buena oportunidad porque estamos en una etapa en algunos de nuestros grupos, ¿no?, de investigación y de desarrollo rural, de recambio, donde tenemos también algunos técnicos nuevos, más jóvenes, que están participando y están generando, ¿no?, vínculos con las instituciones de la región, y que, bueno, en este caso van a poder comentar también parte de la experiencia que ellos están tomando en función están haciendo, en función de los trabajos y ensayos que hacen en la región, que nos van a compartir, referido a la temática, ¿no?, por supuestamente. En este caso, por ejemplo, un tema que se va a presentar es la utilización de pasturas megatérmicas con suplementación, que es un tema que se viene trabajando aquí en la estación experimental, y después algo referido sobre el tema de sanidad animal, en las distintas paradas, el tema de forrajeras. O sea que tenemos un combo importante para aportar a la reunión y compartir con todos los productores y asesores que se acerquen conjuntamente, ¿no?, por supuesto, con el productor y los asesores que tiene el establecimiento. Y estamos llegando al final de otra edición de Chacra TV Noticias. Antes vamos a repasar cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas. Los datos son ofrecidos, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves, parcialmente nublado, 17 grados centígrados la mínima, 25 la máxima. Para el viernes, parcialmente nublado, 16 la mínima, 22 la máxima. Y para el sábado, parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 25 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en cualquier instante.